Bien, vamos a repasar rápidamente los distintos elementos que nos aparecen en la pantalla. En la parte superior derecha me aparecen dos tarjetitas que ya conocemos, que son para acceder a las observaciones que hemos recogido. Pero también usando esas tarjetas podemos llegar a la ventana de ajustes, ¿no? Pasando por la ventana de observaciones, después podemos llegar a la ventana de ajustes. En la parte central y superior de la pantalla hay un icono que ahora está en rojo que nos indica que no tenemos el GPS de nuestro celular activado. Esto lo vamos a solucionar ahora. Pero antes repasamos el resto de iconos. En la parte superior y izquierda hay un rayo de color blanco sobre un fondo de color naranja. Este botón lo usamos cuando queremos sincronizar entre distintos celulares, pero esto ya lo hemos visto o lo vamos a ver en otro vídeo. Bien, en la parte central de esta pantalla nos aparece un mapa con nuestra posición, ¿no? El mapa de dónde estamos. En este caso, yo estoy en este pueblo, San Sadurní d'Anoia. Lo podemos hacer más grande o más pequeño con nuestros dedos, si los separamos o los juntamos más mientras estamos tocando la pantalla a la vez. También lo podemos deslizar hacia un lado o hacia otro si deslizamos el dedo hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Bien. En la parte inferior de la pantalla hay un símbolo muy grande de color naranja con un símbolo de más, de plus, ¿no? De suma, de color blanco. Si clico allí nos permitiría crear nuevas observaciones. Y en la parte todavía más inferior vemos que hay dos iconos más. Uno que es un mapa de color azul, que es el que está seleccionado ahora, que por el motivo, ya que está seleccionado este mapa, nos aparece esta pantalla como la vemos, con un mapa de fondo. Hay otra opción que es la de seleccionar el otro icono, el de la cámara. Si selecciono allí, nos aparecería esto, que es nuestra cámara. En este caso yo tengo la cámara cerrada, ahora la destapo. Nos aparecería la cámara, que en mi caso estoy delante de mi computadora, y nos permitiría crear observaciones desde aquí, ¿no? Podemos escoger qué versión queremos, si tener la cámara así prendida o el mapa. Bien, también por último, debajo del mapa, en la parte inferior izquierda, hay una escala que se llama. Es un símbolo que son unas líneas y encima pone una distancia. Como ven, lo que me está indicando esto es que la línea superior, la más larga, equivale a 2 kilómetros en la vida real. Es decir, esta distancia en mi celular, esta línea negra recta, equivale a 2 kilómetros en la realidad. Mientras que en la parte de abajo pone una milla, ¿no? Esto se refiere a la línea inferior, que es un poquito más corta, que termina donde está esa línea vertical, y nos está indicando que esa distancia en nuestro mapa del celular equivale a una milla en la realidad. Si yo hago más grande o más pequeño este mapa, también va a cambiar esta escala. Como ven, están cambiando los números de esta escala porque estoy cambiando las dimensiones del mapa. Si quieres acceder a más videotutoriales de mapeo, puedes suscribirte a este canal o bien consultar los links que encontrarás en la descripción de este vídeo.